¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y justo una semana caliente para la capital de la provincia, porque comenzó la tan esperada reforma de la Constitución. Le vamos a contar todas las cosas, detallecitos que por ahí usted no lo pudo percibir, no se lo contaron, no lo dijo la prensa, de lo que pasó en esta semana intensa de la convención. Pero también tenemos invitados, así que va a estar el presidente del Partido Justicialista y ya acaba de ingresar también Jorge Boazo. ¿Qué pasa con el tema jubilatorio en la provincia? ¿Por qué se rechazó la propuesta del gobierno nacional? Esos temas vamos a hablar y mucho también, tema Vicentín, por ejemplo, que al norte le preocupa. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, como vos mencionaste, llegó el Mundial, El Mundial para nosotros. Para nosotros el Mundial porque estamos hablando de la Convención Reformadora, la Convención Constituyente, ¿no?, de la provincia de Santa Fe. Hace 63 años no se modificaba. Por lo tanto, es todo un evento y lo que significa que empiezan a dar sus primeros pasos la Convención Constituyente con muchos vaivenes, ¿no? A pesar de que recién el debate de los temas se va a dar la próxima semana. Sí, yo creo que comenzó muy deslucida, ¿no? Mucha improvisación, falta de experiencia, mucho nerviosismo en todo, hasta del oficialismo que tiene la mayoría. Me parece que fue, digamos, necesitó un poquito más de cocina, más de preparación para por lo menos mostrarse ante la sociedad, que no la vio nadie, te digo la verdad, la cantidad de televidentes que tuvo el canal oficial, o si vamos a YouTube, te diría que casi nada. Sí, no tuvo mucha repercusión. También es cierto que estos temas generalmente no son atractivos para toda la mayoría de la gente que sigue con las actividades normales. Exacto. Ahora, tal vez la deuda de la política santafesina es no haberse puesto de acuerdo en la previa. Incluso hasta eso demoró el inicio del acto protocolar de jura de los convencionales, porque estuvieron hasta último momento tratar de poniéndose de acuerdo del reglamento que finalmente lo lograron recién por la noche, ¿no? Sí, y que casi fue unánime, salvo 2 artículos, todos votaron el reglamento como estaba presentado y como se había acomodado en las reuniones previas, digamos. A ver, lo que uno piensa es, ¿por qué eso no se hizo en los días previos? Tal cual. Que ese es lo que se pedía, ¿no? Que un marco de acuerdo. Pero también tiene que ver con el ADN de los políticos. Los políticos dejan pasar, todo lo quieren resolver, y por eso después hay un montón de yerros y equivocaciones, hasta en leyes se han equivocado a veces por esta cosa de hacer todo a último momento. Y las cosas apuradas salen mal. Bueno, en ese caso, comparándolo con la reforma del 94, que es la más cercana que tenemos nosotros acá, en 1994, lo que hubo fue un gran marco de acuerdo. Menem, Alfonsín, el núcleo de conciencias básicas, y la primera comparación es, acá tenemos una ausencia de un núcleo de conciencias básicas. Ahí es muy heterogéneo la oposición, pero no están de acuerdo en un paquete de lo que va a salir. Pero bueno, esa es la gran diferencia. Sí, con la aparte nacional. el oficialismo trató de cerrar con los núcleos más fuertes, solayó algunas fuerzas, que después al final, cuando vieron que estaba todo solucionado, levantaron la mano. Yo también quiero estar ahí para poder ser parte, digamos, de este esquema, que te digo, solo 2 artículos, y donde ayer el propio titular, digamos, del bloque de La Libertad Avanza cuestionaba con respecto al tema de los 2 tercios, porque para algunas modificaciones, según el reglamento de la Cámara de Diputados, establece que necesitan los 2 tercios. Y ahí creo que en el tema del voto doble, o en el otro tema también. En el tema de las mayorías. De las mayorías. Se aprobó sin el 2 tercios. Sin el 2 tercios. Y entonces cuestionó ayer, por supuesto que pasó a archivo. No tuvo ningún tipo de repercusión. No son muy puntillosos de la letra de la ley o la letra de los reglamentos. Ya eso se lo claro. hemos visto en la Cámara de Senadores y Diputados, es así. Bueno, y de deciden hecho, la mayoría. Pasó hasta con el tema del juramento. Llegó un momento de cuando juró Puyaro, a todos los legisladores, a todos los convencionales le habían enviado la forma para jurar por Dios, la patria, los evangelios o no, y tenían 5 formas. Cada uno tildaba cual quería y mandaba a la gente de protocolo. Y eso no se podía cambiar. El único que lo cambió fue Puyaro, que metió a Raúl Alfonsín y su legado, y eso generó mucho enojo. Y sí, tal enojo que fue la primera sesión, la del día lunes, donde una de las que más, digamos, se destacó fue Amalia Granata, que salió a romper todo, a quejarse, declaraciones muy duras contra el gobernador por los privilegios que tenía. Es más, sorprendió que la televisión santafesina le dé tanta prensa
hasta el reel más visto del canal, es ella pegándole a Puyaro con respecto al tema de que no pudo ingresar sus hijos cuando había otras funcionarios que nada tenían que hacer y que no se había permitido a los hijos de los legisladores que asumían estar ahí presentes. Tuvo casi 700.000 views el reel que hizo la propia señal provincial, que también molestó un poco en Casa de Gobierno. Bueno, y dentro de las cosas destacadas de ese día, también hay que decir que algunas de las cosas que llamaron la atención, primero, los recibió el gobernador dando un discurso. Muchos se opusieron, no estuvieron de acuerdo con eso. Y es cierto que lo que vos decías, que no hay muchos antecedentes, hay que ir al 1962, y las hojas de ruta, lo que queda en los registros de esa época, no son los registros de hoy. Entonces, por ahí es parte de la ausencia de la gimnasia de una convención constituyente, porque no es algo que se hace todos los días. Además, lo más frecuente que vemos es, ahí viste que le dicen diputado, tiene la palabra el senador, y la verdad que ninguno es diputado, ninguno es senador, son todos convencionales porque son ciudadanos, más allá de la función que desempeñen, extra convención. Y ahí las pildoritas destacadas fue ese llamado que le hace Monteverde al gobernador. Puntualmente está justo abajo, encima de la ubicación del gobernador le quedó pintadita, porque está justo debajo de él, y le pide, que ahora que ya consiguió la reelección, porque tiene la mayoría, dice, abra, dejemos que todos debatamos, que hagamos la mejor constitución. Fue un tema, digamos, fuerte, y que también capturó la televisión con el director mostrando cuando el gobernador se da vuelta para escucharlo. Y ese reel que hizo Monteverde también fue uno de los reels más vistos, arriba de los 600.000 y 20.000 me gusta. Es decir, fueron poquitas las píldoras que se destacaron. O por ejemplo el caso Lucila de Ponti, con el tema de la mujer. No hubo mujeres en lo que es la conducción formal de lo que es la reforma. Presidente, secretario, es decir, no hay varones, son todos varones, no hay ninguna mujer. Y lo hizo clarito diciendo, estamos en una democracia que tiene que tener participación femenina. Y en esta convención no hay mujeres. Bueno, justamente, la convención tiene 3 secretarios y 4 subsecretarios, todos hombres. Y acá creo que también hay que hacer una culpa de todos los partidos políticos, porque cuando se pide los nombres, todos dan nombre, nadie da mujer. Claro. Eso es porque por ahí lo más fácil poner, las tintas sobre el oficialismo, y la verdad que son todos, porque todos dan hombres de nombres y de hombres, y después terminó con 7 hombres en la conducción de la convención. Es un dato no menor. Bueno, y el otro dato no menor, el cambio de actitud de Amalia Granata. Porque decíamos que el día lunes fue combativa, pidió, sabiendo que estaba internada grave la locomotora, que no se la acepte como convencional, un acto de humanidad, porque vos tenés una persona que no se puede defender, pedirle que no se la apruebe, es una barbaridad. Se peleó con que no puede ser presidente Felipe Micli, planteó varios temas y como que venía a romper toda la convención. Y ayer, cuando se trató el tema de las comisiones, lo que pasó en parlamentaria, vimos una Amalia Granata, defensora acérrima de la convención, acérrima de todo lo que está expresando el gobernador, casi que se cambió de camiseta, y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Vos sabés qué pasó? Estaba muy apurada, quería avanzar, no quería que se... Y de hecho encontró su rival ahora, cambió, en vez de que sea el gobernador, que sea Micli, que sea la locomotora, el punto era Nicolás Mayoraz. El presidente del bloque era Libertad Avanza. La verdad, el destrato y las declaraciones que hizo a lo largo del día fueron terribles. Y hay un cambio, yo creo que fue lo más notorio en estas últimas horas. Una postura el lunes, una muy diferente el día miércoles. Sí, ahora, Granata no cambia de decir porque sí. Ella todo lo hace por algún interés personal. No es una cuestión de dogma, digamos. No. Esto acá tiene 2 lecturas. ¿Qué recibió a cambio para cambiar? O bien, está queriendo ser candidata capaz para diputada nacional por el mileísmo, con Caputo, y entonces quiere marcar una diferencia con lo que es la conducción provincial, porque acá Romina Díez va a decidir, se supone, quiénes van a ser los candidatos de octubre. Pero responden a Karina Milei.
No a Santiago Camputo. La provincia de Santa Fe hoy está bajo el paraguas político. Pero por eso te estoy decirlo. diciendo, como hasta el propio convencional, Mayoraz, hizo un acuerdo con Romina para ser hoy el Claro. jefe de la bancada. Por eso digo, pegarle a Mayoraz también es llevar la pelea a nivel nacional entre Caputo y Karina, toda esa línea. Bueno, yo coincido con esa lectura, no solamente, sino que me parece que en los próximos días y semanas, ¿por qué no meses?, esto va a quedar mucho más claro. Pero es muy llamativo el cambio de Granata de la actuación del lunes a la actuación del miércoles. Digo actuación porque inclusive la trataron muy mal los medios nacionales. Ujú. Expedit, Diario Clarín, esta semana fue terrible con Granata, como nunca la habían tratado hasta ahora. A mí me llamó también mucho la atención la forma de tratarlo en Buenos Aires. Despectiva con algunos Despectiva, títulos. muy despectiva hacia la figura de Granata. De hecho, nadie decía, de venida en política ponen ellos. Así, permanentemente. En los medios nacionales, que el diario de mayor tiraje. Pero me parece que no es un dato menor con respecto a lo que vimos. Vamos a ver qué pasa. También déjame decirte algo. Cuando uno ve la composición de las comisiones, yo dije, bueno, Granata, teniendo un perfil tan alto o queriendo debatir tantos temas, va a estar En todas las comisiones. Sí, por lo menos, ¿no? No, es la gran ausente de las comisiones. Va a estar en la de labor parlamentaria, que es donde la que se hace antes de las sesiones, donde se Sí, pero definen esa los va a haber temas, tres reuniones, nada más, no más. solamente ante las sesiones, y después en una sola comisión, ¿Cuál? que encima no es de las que más va a trabajar. Porque vos tenés un temario para modificar 42 artículos, de hecho ya se abrió la posibilidad de que la gente presente sus proyectos y los convencionales también, así que no va a trabajar mucho a la hora de la discusión, Granata. Y Trabajo porque va a estar mínimo. más dedicada a Buenos Aires, tiene compromiso en Buenos Aires. Ella que se cuestionó a la locomotora que no tenía domicilio en la provincia de Santa Fe, ella años vive en Buenos Aires, está ajena a todo lo que pasa en Santa Fe. Pero bueno, es un tema siguiente. Las comisiones, a ver. A ver, las comisiones son 8 finalmente. Esto fue parte de la negociación primaria porque en su momento el oficialismo quería 5, terminaron siendo 8. En 6 de ellas conduce Unidos para Cambiar Santa Fe, 2 que conduce en una el justicialismo y en otra la Libertad Avanza. Y después, cuando uno mira quiénes la componen, sobresalen 2 convencionales que son los que más activos van a estar en participación. Uno es Pablo Farías, nombre de socialismo, de Unidos para Cambiar Santa Fe, y el otro es Ariel Sclafani. Ambos convencionales en cuatro comisiones. Mirá, Ariel Sí. Se va a convertir, para cómo en algunas se convierte como árbitro, ¿eh? Sí, sí. En muchas de las comisiones donde, a ver, hay comisiones claves. Claro. La comisión del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ahí se define el tema de los mandatos de los legisladores, del gobernador, y expresamente dice de las posibles cláusulas transitorias. Exacto, porque si se toma en cuenta la nueva reforma a partir de ahí o se toma la anterior. Bueno, ese no es un tema menor. Esa es una de las comisiones donde hay 10 y 10 y justamente uno cuando mira ahí también la composición, quiénes son los perfiles de los convencionales que están ahí, por ejemplo, en el caso del justicialismo tiene 3 bancas ahí. Las 3 son senadores. Y que todos adhieren a la reelección del gobernador. Bueno. Porque los otros 5 legisladores están que no quieren claro, pero no hay- están adentro de esa No comisión. están en la comisión que decide. Bueno, claro. por eso digo que cuando uno empieza a mirar con la lupa la procedencia de cada uno de los convencionales, empieza a entender muchas cosas de lo que va a pasar después. El otro dato, naturalmente, es que el gobernador Maximiliano Puyaro no está en ninguna comisión. Es lógico. Él es el gobernador, Es él lógico. se había dicho, incluso nos han comentado que él ha dicho que no quiere hablar durante la convención, que él fue cabeza de lista, que está ahí, bueno, asistió a las reuniones, pero prefiere no hablar, aun cuando el propio Monteverde lo nombró todo, él prefiere no hablar para no, digamos, tener protagonismo, sino como convencional, va a votar y no va a participar, eligió no participar. ¿Se puede? Sí, se puede, lógicamente Claro. que se puede. En el caso de él es el único convencional que eligió no participar. Ahí en hay las varias comisiones. La de municipalidad, que Sí. Monteverde quiere a toda costa tener, digamos, injerencia porque se está definiendo si va a haber repechaje o balotaje en Rosario. El tema de la autonomía municipal de Rosario. De hecho, la próxima semana, el viernes, la primera reunión de la comisión va a ser en el Consejo Municipal de Rosario. En ese recinto, con una audiencia pública, tendrán su primera reunión. La conduce una reconquistense, Claro. Katia Pasarino, Sí. que es concejal de esa ciudad.
Y que no tiene el expertise para estar al frente de esa comisión, te lo digo. Yo la quiero, es una tipa que tiene agallas, estuvo en la administración del hospital de Sí. Reconquista. Sí. La verdad, ha hecho un muy buen trabajo, pero contaba curitas de municipio y comuna, ¿qué sabe? Bueno, ella va a ser la que va a presidir esa comisión. Y después, dentro de algunos datos salientes, vos tenés una de las comisiones a priori más calientes de todas, que es la del Poder Judicial. Bueno, esa te digo, ya hay pelea en los pasillos, se han escuchado gritos en la legislatura. Bueno. Porque hay una tendencia del oficialismo de querer ponerla dentro, digamos, de la Constitución, como un cuerpo separado, un poder nuevo. Sí, estamos hablando del Ministerio Público de la Acusación. Exactamente. El Ministerio Público de la Acusación, a través de toda esta recorrida mediática, de la actual jefa, digamos, de los fiscales, la doctora Branichich, es que quieren ser un cuarto poder. Sí. Y para mí eso es una locura. Y se lo digo a los legisladores, a los convencionales, ya demostraron que son ineptos los fiscales, que tienen intereses personales, que han cubierto la espalda de algunos políticos en juicios que realmente, en hechos que estaba involucrada digamos, el abuso sexual en menores, pero como estaba vinculado a amigos del poder, estiraron el expediente para que pase el tiempo, para que se pueda, o obligarlo a tener una especie de abreviado que no era conveniente para la víctima, todo a favor del poder. Es decir, son tipos que no ejercen la justicia, son manuables a los intereses personales o políticos. Por eso sería tremendo, y lo digo hoy, esto va a quedar grabado por la eternidad, porque los fiscales, si llegan a tener autonomía, que no quiere que lo maneje nadie, que sean ellos los que decidan, y no, ese poder va a ser el poder superior. Hasta los gobernadores van a tener que tener cuidado con este tipo de acción que tienen los fiscales. Sí, a mí por ahí me llama la atención en algunas comisiones muy específicas, como esta. En la jerga nosotros hicimos una comisión pesada, donde va a haber discusiones en serio. Los convencionales que se han elegido. Dos ejemplos. Una, cuando uno mira quiénes están, son 10 de Unidos, 10 de la oposición. En el caso de Unidos, por ejemplo, está Enrico, que es el presidente, que es abogado. Está Galdiano, es el presidente del Colegio de Abogados de Rosario. Pero también está Orfilio Marcón, que no es abogado. No. Incluso en algún momento se lo cuestionó como lobista del Poder Judicial. Pero a ver, las tres causas que cuando echaron a Gerosa, el nombre que figuraba ahí era el del Marcón, que él bancaba a Gerosa con todas estas causas, que fue producto que lo echaran, y él trataba de salvarlo haciendo lobby. ¿Qué hace Marcón ahí? Por eso a mí me llama la atención, pero también en el justicialismo, porque en el caso del justicialismo está Balangione, que fue defensora general de la provincia, tiene bagaje como para sentarse ahí. Lo mismo que Alejandra Rodenas, fue jueza. Pero después aparece Osvaldo Sosa, el senador de Vera. Es médico. Que es de profesión médico. Entonces, yo digo, me parece que cuando uno empieza a poner una mirada fina sobre alguno de los temas que se van a discutir, es llamativo, ¿no? Es cierto que hay gente muy capaz, pero por otro lado hay algunos que vos decís, che, ¿entienden de este tema? Porque hay temas muy puntuales. Esa del Poder Judicial, porque al mismo tiempo acá se va a definir el tema del Ministerio Público de la Acusación, la Defensoría General, la Defensoría del Pueblo. Sí. Y el Consejo de la Magistratura son temas clave para la provincia. Son institutos muy fuertes. Bueno, vamos a hacer un paso por el tema Vicentín. Dijimos que íbamos a hablar porque se conocieron después de las 11 interesados que había para comprar Vicentín, que hace con Vicentín, solamente 4 depositaron la tarasca. Sí, 1.100 millones de pesos depositaron el lunes, al principio de semana, en el juzgado, y lógicamente después el 25% lo pierden, aquellos que no ganen, son 4 grupos, porque son para los gastos del estudio. Sí, de todo el proceso este. Entonces, ¿quiénes quedaron? Bunge, que es un peso pesado. Y el grupo Grassi de Rosario, que son los que armaron todo el lío. Lo que lograron conseguir este desguace de la empresa. La Unión Agrícola Avellaneda, que a priori uno decía, bueno, no van a poner tanto dinero, lo pusieron, participan en la recta final de esto. A ver, la cooperativa Avellaneda conoce a Vicentín como nadie. Claro. Están ahí, conocen el negocio, han crecido económicamente muy bien y están en condiciones de llevar adelante el desarrollo de Vicentín. El tema es que están peleando con gente muy pesada. El otro grupo es Molinos Agro, que es Pérez Compán,
con el EDC, que es Dreyfus. Ellos se juntaron, pusieron la plata juntos, porque ahora viene un periodo muy importante que es donde Juan José López Forastier, se llama, contador del estudio Marinosi, Macitelli y Asociados, que es el encargado de analizar cada una de las propuestas. Tienen un tiempo. La fecha final va a ser el 27 de agosto. Mientras tanto, ahí todos estos 4 grupos tienen que ver y conversar con los acreedores a ver y establecer la forma de pago. Hay una particularidad. Cada uno de los acreedores puede firmarle, yo te voy a pagar a vos, o me acuerdo con vos, y después ellos tienen que llevar, mira, acordamos con esto, ver el porcentaje que arreglaron o conciliaron con los acreedores. No es un tema menor. Y después veremos entonces lo que resuelva el juez a partir de esa fecha. Bueno, ojalá, porque el interés mayor de estas empresas está en San Lorenzo, en Ricardones, en el sur de la provincia. Por eso lo de la cooperativa agrícola era más integral, porque iba a incorporar también el norte, porque no nos olvidemos que Vicentín no es solo la aceitera. Vicentín también es Algodonera Santa Fe, que hoy está con un proceso económico muy malo, con 500 empleados. También el tema Algodones Estrella, el tema, bueno, tienen otras empresas más, y parte en Friar. Es decir, que tienen varias empresas donde tienen incidencia y que hay muchos puestos de trabajo, sobre todo en el norte, que escasea el trabajo. Por lo tanto, la caída de Vicentín puede arrastrar varias empresas y generar realmente una situación económica muy grave. Y déjame agregar solamente algo que menciono especialmente por el tema de Vicentín y los accionistas. Porque uno dice, che, ¿Vicentín qué hace? ¿Mira de afuera, no puede participar? No, la verdad es que los propios accionistas hoy de Vicentín pueden ver e igualar la oferta que hace alguno de estos 4 grupos. O sea que no están descartados ellos. Pero no tenían que presentarse como si lo tuvieron que hacer ellos. Nos vamos a la pausa porque ya tenemos los 2 invitados que quieren entrar. Vamos a empezar con Jorge Boazo sobre el tema de la situación de la Caja de Jubilación de la provincia de Santa Fe. Como le decíamos al comienzo del programa, ya está con nosotros y le vamos a dar saludos, la bienvenida a Jorge Boazo, secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Un gusto. ¿Qué tal? La figurita de ayer y anteayer, por todo lo que pasó y por esta reunión donde el gobierno nacional le hizo la propuesta a Santa Fe por esta deuda monstruosa, pero bueno, ya sabemos que usted dijo que esto era una migaja comparado a lo que se debe y no van a resignar ni un centavo. Cuéntame un poquito. Mira, para que la gente también entienda algo, porque si no se confunde. La provincia de Santa Fe interpuso 2 acciones judiciales contra el Estado Nacional en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque cuando son 2 estados, en este caso uno nacional y otro provincial, la competencia es de la Corte. Una, vamos a explicar brevemente las 2. Una es el gran stock de la deuda. ¿Cómo se conformó ese stock? Con todos los incumplimientos desde la segunda etapa de Alberto Fernández hasta el día de hoy. Es decir, primero porque se transferían a valores históricos y no actualizados. Después porque directamente en la época de Massa se dejaron de hacer las transferencias. Y cuando asumió Milei, no hubo más una transferencia hasta el día de hoy. Entonces se fue acumulando deuda. Ese es el gran stock, la acción de fondo. Ese stock... Pará, dame la cifra hoy. Ese stock, justo iba a eso, ese stock nosotros lo estimamos actualizado en 2 billones. Billones con la B, larga. Sí. ¿no? Yo tuve que escribirlo. Los billones son 12 ceros. Lo transformé a dólares y son, calcula, 1.500 millones de dólares. Es decir, que es 50 veces superior a lo que el gobierno de Puyaro está tratando de conseguir, de emitir los títulos para obra pública. Bueno, que saben del viaje que hizo a Washington, a Estados Unidos. La otra acción judicial es una medida cautelar. ¿Para qué? Para que se restablezca la transferencia que no se realiza y mientras más demore... Más stock. Más stock, más tiro al stock. Sí. Es decir, si no me restablecen la transferencia, ¡pum!, aumento el stock. ¿Qué hace la Corte?
la Corte llamó una audiencia de conciliación a las partes para ver si, en este segundo juicio de la audiencia de conciliación, para ver si hay alguna composición de las partes, algún acuerdo. La primera audiencia se hizo hace 15 días, en donde hubo una señal muy fuerte al país, donde se sentaron el gobernador Puyaro actual y dos exgobernadores, Perotti y Bonfatti, uno peronista, otro socialista y uno radical, tirando para el mismo lado, es decir, en defensa de los intereses de la provincia. Desde mi punto de vista, y permítanme que haga ese análisis, como si fuese periodista, es muy fuerte porque impactó a nivel nacional. En esa audiencia, bueno, expuso Puyaro, ratificado por los otros exgobernadores, se escuchó la otra parte y se quedó en una segunda audiencia, porque ahí no hubo concreción absolutamente nada, para ver si se escuchaba alguna oferta del acreedor, no nuestra, del acreedor. Cuando vos le debes algo a alguien, esperar una oferta. Que tiene que hablar el deudor. ¿Cómo va a pagar? Che, vení, mira, yo te debo, pero haceme el favor, te voy a pagar todo, pero déjamelo pagar en 10 cuotas. Ayer se hizo la audiencia, 11 de la mañana, habrá durado hasta las 13 horas. Fue el fiscal de Estado, la directora de la Caja y yo como secretario en representación de la provincia. Y enfrente, digo enfrente porque era una sala preciosa, la Corte de la Nación, en Buenos Aires. Bueno, y hay una mesa rectangular donde enfrente estábamos nosotros de la provincia y enfrente la Nación. Entonces empezaron a llegar los representantes de ANSES, altos funcionarios, y lo que fue interesante que a los 5 o 10 minutos llegaron altos funcionarios del Ministerio de Economía. Uno de ellos no había estado ni siquiera en la primera, que es, yo te diría que el segundo de Toto Caputo. De Toto Caputo, que es el secretario de Hacienda de la Nación. Sí, el dos. Guberman. Sí, Carlos Guberman. Es el Corta ese, digamos. El dueño de la billetera. Sí. Lo digo hablando. Sí. El otro es el embajador. Con onda, El otro ¿no? es el embajador. El dueño de la billetera, un tipo muy aplicado, muy bien. Una reunión muy respetuosa, muy buena, en la altura. Es santafesino. ¿Sabía que Guberman es santafesino? ¿Y es pariente del encuestador o no? Hermano. Se recibió de economista en la UNR. Mirá vos. No, tipo sólido. ¿Le saltó el corazoncito Bien. santafesino? No, dijo, yo soy santafesino, no lo eludió y además bien. Buena reunión, en la forma muy buena reunión. Hace todo un speech de lo nacional, de las cuentas, todo, y tira una primera oferta que realmente nosotros la consideramos desechable de entrada, que imagínate que nosotros estamos hablando de que las transferencias que no se hacen alcanzan entre 15.000 y 20.000 millones. Esa franja será cuestión de las auditorías a realizar y el perfeccionamiento de yo tengo esto, tengo... Claro. Bueno, tiraron 2.000 millones de pesos por mes durante 6 meses. Y teníamos que consultarlo eso, realmente Ya está. nos pareció ¿Cómo se llama en justicia? inadecuado. Rechazado de. ¿Cómo se forma? In limine. In limine, automático. ni Discutió. consulta. Entonces le dijimos que no, que realmente era inconveniente, que no esperábamos semejante oferta, que no alcanza a nada. A renglón seguido, nos hacen una segunda oferta diciendo que ofrecían lo mismo que fue parte del acuerdo con Córdoba. Ah, sí, claro. 5.000 por mes durante 12 meses. Y esto corre por mi cuenta. Qué rápido que subieron de 2.000 a 5.000. Qué rápido que subieron de 2.000 a 5.000. Dejadme que haga este comentario desde adentro. Pero bueno, le recordamos a los secretarios nacionales y funcionarios que ya el gobernador Puyaro en la primera audiencia, había dicho que el símil Córdoba no era aplicable a nosotros,
por distintas cuestiones. Por eso había también desechado los 5.000. Primero porque la Nación le debe a Santa Fe el doble que lo que le debe a Córdoba. El doble, o más del doble. Nuestra creencia es el doble de superior a la que tiene Córdoba con Nación. Que respetamos el acuerdo, no nos metemos en la decisión política. Cada uno decide con su plata. De acuerdo a sus realidades. Y el segundo tema es que en el régimen en donde Córdoba adhirió de compensación de deuda, que es el decreto de necesidad y urgencia de marzo del 2024 que sacó el gobierno nacional, Santa Fe no adhirió. Claro. ¿Pero por qué no adhirió? Tiene su fundamento, porque Santa Fe entendió de cómo iba a adherir a un régimen de compensaciones y no teníamos nada que compensar. Claro, es decir, nosotros no le debemos a la Nación. Santa Fe es acreedora de la Nación, no es deudora. Entonces nosotros respetamos otras provincias que a lo mejor tienen creencias que pueden ser compensadas, que se adhieran. No criticamos, sino damos fundamento del por qué se tomó la decisión jurídico-política de no adherir. Entonces, como se dijo en la primera audiencia, el modelo Santa Fe, no el modelo Córdoba. Hay que hacer un arreglo de acuerdo a los intereses de la realidad de Santa Fe. Nos deben todavía la deuda de las 19, que no iban a hacer el famoso puente, que no lo hicieron. Nos deben la deuda de la penitenciaría. No están pagando nada. Fíjate lo no que pagan pasa, nada. Lo que pasa con Enrico. Se está matando gente en las rutas nacionales por el desastre que están. No hay mantenimiento. La provincia le dice, bueno, está bien, transferímelas y nosotros nos hacemos cargo. Es una cosa de loco, Nunca, ¿no? Yo estoy en contra de eso. Porque, bueno, pero, ¿por qué hacerme cargo si es tu responsabilidad? Bueno, pero es decir, disuelven Vialidad Nacional y no presentan alternativas. Dicen, mira, yo disuelvo Vialidad, pero ahora voy a licitar todo. Nada. La deuda provisional, nada. No se puede. No, pero el transporte, a ver, el AMBA tiene todos los subsidios para el transporte, se llevan los impuestos de Santa Fe que se recauda con la nafta y no vuelve nada a Santa Fe, todo para allá, nada para acá. Entonces, por supuesto, se le dijo que no, y pero ¿cómo no? Y van a interrumpir No, miren, se firmó un acta donde lo único que se puso que no hubo conciliación. Y me preguntan, colegas, ¿y cómo sigue la película? Es muy simple. Los juicios siguen su curso, no se suspenden los plazos, tienen que contestar la demanda de la que está corriendo en este momento el tiempo, de la cautelar, y va a correr a medida inmediatamente le notifiquen de la de fondo. No impide, como sucede en cualquier juicio, desde que empieza hasta que haya sentencia, que las partes puedan seguir dialogando y pueden llegar a un acuerdo si es satisfactorio a los intereses de la provincia de Santa Fe. Claro. No hay un impedimento, porque si hay... La conversación de Santa Fe está abierto al diálogo, no es una provincia... Al contrario, dijimos, la provincia hizo los deberes, le digo, un momento, con mi impronta le digo, traten distinto a quien hicimos las cosas bien. Claro. Porque si Puyaro tiene las cuentas en orden, equilibrio fiscal, encaró reformas que tuvieron un costo político, como la reforma previsional, para que cierren un poco más los números y el déficit sea inferior, se encararon profundas reformas, no traten igual al que no hicieron nada. Al que no hizo nada, absolutamente nada. Claro. Ahora, y esta reforma que se dieron, decímelo en número. O sea, ¿cuánto se achicó? ¿Qué sirvió realmente de todo esto? A un tercio. ¿A un tercio? Es decir, el año pasado tuvimos reforma mediante a partir del 13 de septiembre 370.000 millones de pesos de déficit. Julio del 2024, Olivares tuvo que transferir a la caja 32.500 millones de pesos. Julio solo. El equivalente casi a la licitación del puente Santo Tomé-Santa Fe. Mirá. Vos fijate la dimensión. Sí. Digo, hay que hacer unas comparaciones porque si no uno no tiene... Los ceros te enloquecen. Vía la reforma hay una reducción, no desaparición del déficit, hay una reducción a un tercio. A un tercio que lo que estamos hablando que tendría que estar pagando, por lo menos poniendo el año para salir derecho. Claro. Derecho.
¿no es cierto? Hasta ahora, también me preguntaba un colega tuyo esta mañana, y hasta ahora, ¿y esto quiénes solventan? Los solventan ustedes, todos los santafesinos. Claro, con los impuestos. Por eso, cuando nosotros, y ahí me sale la sangre tana, cuando uno ve que te interponen amparo, quienes tendrían que dar el ejemplo, que tienen jubilaciones de 12 millones de pesos, como los ex jueces y ex magistrados, y 2 ex legisladores provinciales que integraron el cuerpo, que tendría que dar el ejemplo, en vez de bastardear una ley que aprobó el mismo cuerpo con integrantes que le sucedieron en el tiempo, como fue con Bukasovich y Dipolina, es inconcebible. Entonces hay que visibilizarlo. Gente que no paga ganancias, porque también interpusieron amparo para no pagar ganancias, que el único descuento que tienen es el aporte solidario, que se crea justamente para poder seguir pagando esos monumentos. La gente lo tiene que saber. Lo tiene que saber para que se dé cuenta cuál es la lucha, cuál es la pelea, cuáles son los intereses que están en juego. Y el tema de los jueces sabíamos, ¿y cómo está esa situación, digamos? ¿Tuvo alguna repercusión? ¿Están vigentes? Mirá, Santa Fe, Justicia de Santa Fe de 10. Fueron rechazados en el contencioso administrativo, con muy buenos fallos. Yo me los analizo a todos, y fueron rechazados en la Justicia Laboral de Santa Fe. El contencioso administrativo de Rosario también lo rechaza con muy buena sentencia. El problema es la Justicia Laboral de Rosario. Ajá. Bueno, históricamente la justicia. Pero más aún, con un abogado, que es el que le aconsejan en el mismo colegio de magistrados, que hace shopping judicial. ¿Cómo shopping judicial? ¿Qué es eso? Vos venís a mi estudio para el amparo. Atacame el aporte solidario y la máxima, el tope máximo. Bueno, pero vamos a poner 2 amparos. Uno por el tope y otro por la... Entonces uno va en la primera y otro va en la segunda, para ver por si le ingresa en uno de los pocos juzgados laborales que rechazan el amparo, y para que le salgan donde lo acceden. Yo digo shopping judicial. Entonces, el problema de la justicia laboral de Rosario, y lo digo, y me criticarán, me digan lo que sea, pero yo tengo la obligación de defender los intereses de todos los santafesinos. Entonces, ¿cómo está ahora? Bueno, la Corte es la que define. Pero ejecutándose, ¿se suspendió? ¿Hay medidas suspensivas? Sí, son medidas suspensivas. Hubo una etapa donde se hubo que cumplirlo y no levantarle más. ¿Y el empleado común? El empleado común es el que no mete los amparos, el que se la banca, ¿viste? El que se la aguantó. Primero porque hasta 3 jubilaciones mínimas no paga el aporte solidario. Es decir, hasta 1.400.000 no paga ni el 2% de aporte solidario. Por eso a veces, cuando de algunos sectores de la docencia critican, son muy injustos. Primero porque fue el sector que más se protegió. Se siguen jubilando con 50 años y 30 años al frente del curso. Se sigue jubilando a los 57 con 30 años frente al curso. Lo que no se jubilan a los 57 años es que no está frente al curso. Tendrá que esperar a los 60, en el caso de ser mujer. Sí, llamó la atención que los jueces que ganaban fortuna presentar, porque a ver, la verdad, como decís vos, no pagan es decepcionante porque son esos jueces que te enseñaban en la sentencia lo que es la solidaridad, o en el discurso, algunos han sido profesores míos, o de otros abogados, por supuesto, y hablaban de la justicia social y de la solidaridad, siempre y cuando no le toqué el bolsillo. Increíble. Jorge, una pregunta breve no sobre... No todos, estamos hablando de los amparistas. Sí, no, que aparte son todos sueldos muy altos, amparistas. Me quedó una duda con respecto al tema del acuerdo de ANSES que proponen. ¿A Córdoba le pagaron efectivo esos 5.000 millones de pesos? Hasta ahora, la información que tuvimos es que le tendrían que haber ya pagado 2 meses, pero me parece que todavía no iniciaron a ejecutarlo, ese acuerdo, porque me da la impresión de que me parece que tenía que pasar por la aprobación de los órganos legislativos de Córdoba. Bicameral.
Pero bueno, es una duda por el tema de que la Nación después termina siempre pateando todo para pagar con bonos. De hecho, Santa Fe ha cobrado bonos en la época de un juicio anterior. mira, el stock, la gran masa, no la van a poder pagar en efectivo. Eso fue parte de la primera audiencia en donde el gobernador Puyaro, hablando con uno de los secretarios, dice: nosotros no tenemos ningún inconveniente en recibir bienes para el stock. Háganos usted la lista. Que hay edificios en Santa Fe, en Rosario, tierra o títulos públicos. En la medida que nosotros podamos cobrar la deuda y después utilizar ese capital, Santa Fe no está cerrado, no es necia, porque sabe que es imposible pagarlo. Pagar, claro. Si no, entonces, pero bueno, pero es por eso eso es permeable. Después se considerará también en la aprobación de la legislatura de que el stock ofrezcan bienes para pagarlo. La otra no, la otra tiene que ser parte del flujo. No, pero a mí lo que estamos flujo mensual. Exacto, pero si está presentado ese amparo, la Corte tiene que decir: che, bueno, te comiste ya varios años, empezá a pagarle lo que corresponde, porque si no, seguimos bancando ese stock que nunca lo van a pagar, es impagable. Y viene también, ojo, A ver, no paga nada la Nación. De Alberto Fernández. Viene. Pero todos estamos de acuerdo. Alberto Fernández, lo que digo no es de ahora. no. Pero está bien, pero no podemos seguir manteniendo que siga sumando el stock. Vos tenés que decir: bueno, muchachos, no estás pagando nada, no mantenés la ruta, no pagás esto, no pagás lo otro. Por lo menos pagarle a la caja. Pagás toda para Buenos Aires. Como también decía a un colega esta mañana, uno no pretende que con los problemas que tiene la Nación vaya a resolver de un día al otro todos los problemas, pero andá arreglando de a poco, andá jugando un poco al ajedrez y bueno, vamos a encarar el arreglo de este, después encaramos este otro, pero no puede ser solo a costa de las provincias, que son las que están padeciendo, ¿no? Okay. Nosotros, por suerte, tenemos una Invencible en serio, porque es una provincia que por su gente, por su industria, por su campo, por su comercio, por sus profesionales, es fuerte, es potente, por eso somos solo acreedores de la Nación. Hay provincias que viven exclusivamente. Pues te agradecemos que haya venido, porque ya tenemos ya al presidente del PJ, que vamos a seguir charlando en instantes con él. Así que gracias por haber venido. Gracias Jorge. a ustedes. Gracias. Un abrazo. Hay lugares que no cambian. El bar de la esquina, la mesa del fondo, el club, los recitales. Y cuando se festeja, hay un lugar que vale más que todos, el de quien elige cuidar a los demás. Porque el mejor lugar siempre lo ocupan tus amigos. Si tomás, no manejes. La amistad es tu lugar. La amistad es Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, Guillermo Cornaglia. Buenas noches. Bienvenido al programa, Guillermo, ¿qué tal? Darío, Carlos, siempre es un gusto y un honor estar. Gracias, buenas noches. Bueno, a ver, en medio de la situación que está viendo el Partido Justicialista a nivel provincial, nacional, tenemos la Convención Constituyente. ¿Cuál es la primera mirada que tiene el justicialismo sobre lo que está pasando en este proceso? Mira, en primer lugar quiero decirte que ojalá sea una mirada optimista, ¿no? Yo hasta ahora tengo una desazón al respecto en lo que tiene que ver de cómo se trató y de cómo se llegó con algo tan importante como la renovación de la Constitución después de tantos años a este momento, ¿no? Pero bueno, recién comienza. Ahora espero que se escuche a los distintos sectores, a los distintos espacios, a los distintos partidos que en definitiva son los que representan en su totalidad a la ciudadanía santafesina. ¿Y por qué digo que llego con desesperanza? De la forma que se trató la misma. Por eso el Partido Justicialista desde el primer momento siempre pidió tiempo para poder establecerlo en la ciudadanía, que se enteren de qué se trataba y por sobre todas las cosas escucharlos para llegar a obtener una reforma que realmente represente a todos los santafesinos y no a un sector de la política, que es hasta lo que hoy parece avisorarse, como que la verdadera importancia sería nada más que la reelección, cuando en realidad hoy tenemos muchas cosas más
importante por reformar, por modificar, y espero que ahí se escuche, como bien decía uno de nuestros constituyentes, me refiero al que fue cabeza de lista, a Juan Monteverde, donde le decía, si el objetivo es la reelección, que por la cantidad de votos que tiene ya la tiene lograda, se tenga la grandeza y la altura de poner el resto de las discusiones realmente importantes en una modificación reformatoria en el resto de la Constitución, y en el resto de los constituyentes. Y espero que eso llegue, que eso se dé, y fundamentalmente no solamente se escuche a nuestros constituyentes, sino se escuchen a cada una de los representantes de las fuerzas vivas de nuestra provincia. Porque el tema es que cada artículo va a afectar a algún sector de la sociedad. Por supuesto. Y que uno lo que ve es como que ya hay una especie de núcleo de coincidencias básicas que fue acordado. Eso por lo menos lo que da hacia afuera. Usted como presidente del partido, ¿el PJ participó de eso, de acordar ya los temas para que salga, con frita, como se dice en la política? No, en ese sentido, bueno, la reunión que tiene que ver con los temas a tratar, en la que estuvimos presentes Juan Monteverde, Rubén Pirola y yo, todavía no estaban definidos, se fueron definiendo en estos últimos días, donde, bueno, ya son los 12 constituyentes de nuestro frente los que empiezan a charlar, a hablar, y fundamentalmente, y dentro de nuestra forma de pensar, el verdadero acuerdo y el verdadero consenso nuestro es con la gente. Por eso, cuando nombré las fuerzas vivas, es a las que cada uno de nuestros constituyentes y desde el partido mismo, no solamente los estamos convocando ahora. Durante 3 meses estuvimos citando todos los miércoles en la sede del partido en calle Crespo a los distintos colectivos y las distintas fuerzas vivas de nuestra provincia para que nos digan qué pretendían de nosotros y qué pretendían. Ahora, pero ese acuerdo interno no se dio porque en la votación que hubo que votar algunos artículos salió partido el PJ, 7-5. Eso inclusive ya estaba hablado de antemano, ¿no? Donde no en todos los temas íbamos a coincidir los 12 representantes que tiene nuestro frente. Se supone que el PJ debe llevar una bandera única. La bandera única la tenemos en los temas realmente prioritarios e importantes para la sociedad. Y en eso no tengas duda, Carlos, que nos vamos a poner de acuerdo los 12. No lo duden a eso. Después hay cuestiones en que algunos hicieron campaña de una forma y otros hicieron campaña de otra, y eso debemos ser respetuosos de cada uno de nuestros representantes. Pero lo que verdaderamente preocupa y motiva a las distintas asociaciones, colectivos de nuestra provincia, en eso nos ponemos de acuerdo absolutamente los 12. Hemos escuchado a los colectivos de discapacidad, los pueblos originarios, los colegios de abogados, gremios, los hemos escuchado a todos, y te puedo asegurar que las necesidades que cada uno de ellos planteaban en cuanto a sus representaciones en la ley madre, como lo es la Constitución de cada uno de nosotros, estamos los 12 totalmente de acuerdo. Guillermo, ¿cuál es la lectura que hace el justicialismo después de lo que pasó en las elecciones? Está bien, fue una elección local, concejales, intendentes en algunos lugares. El gobierno de la provincia lo primero que dijo, ganamos el 80%. Después dijeron 70%. ¿Cuál es la lectura que hacen desde el peronismo con respecto a lo que pasó, entendiendo el resultado de Rosario, de Villa Gobernador Galvez, de Reconquista, de Rafaela? ¿Cuál es la mirada que ustedes de analizar los resultados? En primer lugar, como análisis de resultado, tengo que decirte que el Partido Justicialista sacó 450.000 votos contra 300.000 del segundo y 200.000 de la tercera fuerza. Esa es la realidad. Pero eso en 59 ciudades. Claro, no mirando. Está bien. En 59 ciudades. El resto, cuando uno suma los pueblos que ya tenían una sola lista, como hay un montón de pueblos que había una sola lista, no había más a mi favor. Un montón de comunas donde el voto en blanco no se cuenta como nuestro, y fueron votos que no tuvieron candidato a intendente o presidente de comuna en su lugar.
permítanmelo sumarlo, si no a todos, una buena parte de ese voto en blanco que no tuvo su representante y que no pudo elegir, pero que sí son votos que hubieran elegido el candidato de nuestro partido. Por lo tanto, el análisis tiene que ver básicamente con que fuimos la fuerza más votada en esta última elección. Y el otro análisis que hago, y es el que desde el inicio de nuestra conducción en el partido, allá en junio del año pasado, venimos diciendo y repitiendo, es clarísimo, que es por acá, es por nuestro partido, conjuntamente con los partidos frentistas, los que terminamos conformando este Más para Santa Fe, y es por adentro. Queda claro, y vos nombraste Rosario Darío, el Partido Justicialista sacó más del 30%. El Frente Más para Santa Fe, con Monteverde, ganó las elecciones con más del 30%. Pero tuvimos dos candidatos por fuera, me refiero a Lisandro Cavatorta y Roberto Zuckerman, que entre ambos sacaron 10 puntos. No alcanzó para que ninguno de ellos entrara. Pero si hubiésemos estado todos juntos, no solamente entraban los dos, sino que el Frente Más para Santa Fe hubiera sacado más del 40% de los votos, lo que le aseguraría, sin ninguna duda, la intendencia dentro de 2 años en la ciudad de Rosario. Y desde allí la posibilidad de volver a la gobernación en la provincia de Santa Fe, donde históricamente el Partido Justicialista dio muestras de saber gobernar y de hacer cosas para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso, cuando me preguntan sobre qué pienso por esta reforma de la Constitución, como peronista estoy totalmente de acuerdo. Pero aquella Constitución que inicialmente comenzó a reformar Juan Domingo Perón allá por el 49, donde incorporó derechos en la Constitución de los argentinos, no para sacarlos o para quitar conquistas de cada uno de los espacios que conforman, en este caso puntual, nuestra provincia. Ahora, se viene, unas elecciones donde otra vez corre el riesgo de que tengamos que ver el Partido Justicialista representado en 3 fuerzas distintas, aunque sea una... Error sería, pero parte. Depende de los dirigentes. Está bien, sí. Pero uno charla con algunos... Yo no me bajo, ni que venga Cristina a pedírmelo, te dicen. Está bien. Usted como presidente, ¿por qué no se sanciona, no se echa a esa gente que juega por fuera del partido? Porque siempre amenazan, pero lo insólito de acá es lo de Cavatorta. Cavatorta jugó por afuera, siendo que su jefe está por adentro. ¿Por qué no dice, vení, jugate de última? Y hubiesen hecho un acto histórico y decir, bueno, vamos a renunciar, vamos a acompañarlo en un acuerdo, porque sabían que no iban a sumar mucho más. Es decir, pero a veces las cuestiones individuales, personales, le hacen perder al peronismo una recuperación que hubiese sido fenomenal en Rosario. Te entiendo, Carlos, y estoy de acuerdo. Con respecto a lo primero, bueno, el partido tiene un tribunal de disciplina, seguramente van a ir y van a estar llegando todo este tipo de cuestiones y será el propio tribunal el encargado. Nunca en la historia, nunca se ha enseñado a nadie. Siempre hay una primera vez. Ojalá. No nos olvidemos que siempre hay una primera vez. Ojalá. Ahora, con respecto al otro tema, es lo que vengo diciendo, ¿no? Yendo divididos, perdemos todos. Algunos menos que otros. Generalmente el que gana es el que menos pierde. Pero todos perdemos yendo divididos. Está bien, pero hay un aditamento ahora. El escenario cambió, vamos a una elección nacional en octubre, pero sin paso. Porque de última las paso ordenaba, cada uno mostraba. Exacto. Y ahora, ¿cómo van a hacer? ¿O cómo va a ser el peronismo para decir, che, la lista es esta? ¿Cómo van a hacer? Porque ahora tampoco hay tiempo de hacer una interna partidaria. Tengo que reconocer que no es fácil, Darío, pero también tengo que decirte que estamos trabajando con todos los sectores a los efectos de poder lograr la mejor lista y que represente, por allí decirte absolutamente a todos es casi imposible, pero que por lo menos represente a la mayoría de los sectores que componen el peronismo y que a su vez integran el mismo. Porque recuerden que cuando yo llego a la presidencia en junio del año pasado, llego apoyado por absolutamente todos los sectores y el partido, la comisión ejecutiva, conformada por todos esos sectores. Entonces, si fuimos capaces de esa conformación de unidad en aquel momento en el partido,
con la misma entereza y con las mismas ganas y con la misma visión, hoy tenemos que ser capaces de conformar una lista única que sea la que mejor nos represente y la que mejor motive y represente a la ciudadanía de nuestra provincia, pero por sobre todas las cosas la que nos empiece a marcar el camino que nos permita volver al lugar donde, como siempre digo, nunca debería haber dejado el peronismo. Ardua tarea, porque a ver, también acabamos de recibir un parte el día de ayer donde dice que el sector de Perotti quiere jugar y quiere estar dentro de la lista. Me parece bárbaro. Entonces, a ver, pero tenemos a Movimiento Evita con Eduardo Toñoli que quiere ser. Tenemos también el cristinismo con Sarnún que quiere ser. Tenemos a Rossi que quiere ser. Mirabella que quiere ser. Y no sé cuántos más que falta, que no tengo nada en la lista, pero y lo que hay más de los que quieren ser de los puestos que se ofrecen. Que a lo sumo, yéndote bien, en 3/3, es 3 para cada uno. Vamos para ser, digamos, salomónico. Sí. Así que entre el 1, 2 y el 3. Entonces, ¿cómo hace para más esa lista? Va a ser difícil, me parece. Y el daño es ir por afuera. Lo dije antes de comenzar, va a ser muy difícil, no imposible, estamos trabajando para eso, pero con esa consigna, que por fuera todos pierden. Por dentro no solamente la posibilidad de ganar, sino, vuelvo a insistir, la posibilidad de que nuestro frente gane las elecciones y abra y marque un camino de poder en los próximos 2 años ir por lo que realmente nos requiere y nos solicita la sociedad, ¿no? Que es la gobernación, para volver a devolverle a todos aquellos ciudadanos hoy desahuciados de este gobierno provincial, por eso hablaba de los derechos de incorporar a una reforma y no de la quita, ¿no? No de la quita que se queja la policía, no de la quita que se quejan los jubilados provinciales, los docentes. Hablamos de reconocer derechos y no de sacarlos. Por eso, si somos lo suficientemente capaces de conformar una lista única que nos ponga en el lugar de, dentro de 2 años, ser esa alternativa válida de gobierno para toda esa gente que hoy se siente desahuciada, no nos olvidemos que Puyaro ganó hace 2 años con 1 millón de votos y en la última elección que él encabezó sacó menos de 300. Entonces, hay una desconformidad de la sociedad notoria. Eso no nos pone a nosotros como los próximos gobernantes. Tenemos que ser lo suficientemente capaces e inteligentes de ponernos de acuerdo y de saber cómo para hacer esa alternativa de gobierno. Y en eso estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido. A ustedes. A ustedes, en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por esta misma señal y en este mismo horario. Gracias.